Bueno, pues estamos ya en la siguiente lección. Estamos en el tema de la santidad. Y yo quisiera empezar con unos versículos muy importantes. Estamos en Romanos. Si usted abre su Biblia, estamos en Romanos capítulo 12. Vamos a leer los primeros versículos. Va a darse cuenta qué interesante cómo esta nueva vida en Cristo tiene la dificultad, no la dificultad, tiene el pequeño hándicap de que no es ya todo diferente, ya soy Superman, ya soy el mejor, ya soy la mejor persona del mundo, sino que todo lo contrario. Hemos hablado de ir en contra de la corriente. Precisamente ahora nos vamos a dar cuenta cuántas cosas en nuestra vida están en desorden en cuanto al orden de Dios. Y por eso dice aquí, en este texto aquí en Romanos 12, del 1 a, vamos a leer dos versículos, el 1 y el 2. Dice, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y este texto en sí, podíamos estar semanas hablando de este texto, pero rápidamente, a modo de introducción, darnos cuenta que la primera parte es muy importante. Dice Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Cuando uno habla de sacrificio, uno tiene rápidamente que pensar en esfuerzo. ¿Y por qué es un esfuerzo? Sacrificio vivo. Antes se mataba el animalito, ¿verdad? Ese era el sacrificio quedaba muerto. Ya se terminó, ya no había más historia. Pero ahora dice que seamos un sacrificio vivo, es decir, estemos haciendo un esfuerzo mientras estamos en vida por conseguir algo, por mantener algún tipo de estatus, de forma de hacer las cosas. ¿A qué se refiere el Señor? Está hablando de la santidad. Es decir, ese estado que Dios nos ha permitido tener. La santidad es algo inmediato. En una manera de entender, es algo inmediato, quiere decir que estoy separado del mundo y consagrado para Dios. Una cosa santa es una cosa que se ha separado de lo que era vil, de lo que era común, y se ha separado para consagrársele a algo. En términos de iglesia, en términos cristianos, estamos hablando que una persona santa es una persona que se ha separado de las costumbres del mundo y se ha consagrado para vivir con Dios. Y esta diferencia es algo que tenemos que darnos cuenta que no es tan fácil. Es muy interesante el día en que, muy emocionante el día en que nos entregamos a Cristo, ¿verdad? Yo creo que todos recuerdan el día que se entregaron a Jesús, esa pasión. Quizá fue hace apenas un mes, quizá fue hace 2 meses, quizá ni hace un año todavía. Quizá aún siendo mucho más lejos, usted recuerda perfectamente el día que le entregó su vida a Jesús. Eso fue un día emocionante, un día donde uno tomó una decisión radical, una decisión firme. Y en ese momento usted tomó la decisión de separarse de todo lo que era pecado, de lo que arruinaba su vida espiritualmente y había impedido que usted tuviera vida espiritual, para consagrarse y empezar a vivir con Dios. Ahora, Dios dice, ¿eso lo hiciste el día ese? Bueno, ahora tienes que mantenerte en esa línea. Y ahí es donde empieza una lucha muy, muy especial. Dice en el segundo versículo, no os conforméis a este siglo. ¿Verdad? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, ¿cómo es este siglo? ¿Qué está hablando este siglo? Está hablando de esta cultura, de esta sociedad. No os conforméis a la forma de hacer las cosas en el mundo, la forma en que tienen los políticos de comportarse, la forma en que tienen los empresarios de comportarse, la forma, y no es por menospreciar ninguna de esas formas, pero que lo hagamos al estilo de Dios, es lo que quiero decir. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. En otras palabras, venimos del mundo, es decir, del pecado en el que vivíamos, venimos contaminados con una forma de pensar, una forma de reaccionar. Y ahí es donde Dios quiere incidir.
Dios quiere cambiar eso. Quiere que empecemos a pensar como Él piensa, a reaccionar como Él reacciona, a mirar las cosas como Él las mira. En otras palabras, es un punto de vista completamente diferente. Y esto es lo que Dios quiere. Dice que te renueves en tu mente. En otras palabras, cambia el chip. Cambia el chip del mundo. Antes era ojo por ojo y diente por diente. Antes te pegaban y te herían y te maldecían. Y tú rápidamente, ¿verdad? Yo creo que muchos recuerdan eso. Rápidamente saltábamos ahí, venga, y dábamos con la misma moneda. Pero ¿qué dijo Jesús? No. Perdonad. Bendecid a los que os maldicen. Orad por los que os ultrajan. El Señor estaba intentando decirnos, no. Eso es como se hacen las cosas en el mundo. En mi reino, en el reino de Dios, las cosas funcionan de otra forma. Así que empieza a cambiar tu mentalidad. Bueno, pero estamos hablando de la santidad. Y yo quiero entrar en dos puntos muy importantes. En esta santidad tenemos una parte que le toca indudablemente a Dios. Yo hay cosas que no puedo hacer en mi vida. Y tú tampoco las podrás hacer nunca. Pero hay otras cosas que sí las puedo hacer. Por eso este trabajo de la santidad nos toca colaborar con Dios, cooperar con Dios. Yo quiero que veamos primeramente qué parte le tocaría a Dios dentro de esta cooperación, este trabajo conjunto para tener una vida de santidad con Dios. Pues vámonos al Salmo 51. Salmo 51 del 6 al 12 y leo despacito aquí. Dice así: He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Es Dios revelándonos cosas. Dice el 7, purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Quién es el que purifica? Dios. Dice, lávame y seré más blanco que la nieve. Si nosotros pudiéramos ser limpios por nuestra propia capacidad, no tendríamos que estar recurriendo a Dios para nada. Pero aquí David, sabiendo lo que había ocurrido en su vida un tiempecito atrás, y es que había caído en pecado, había dejado embarazada a una mujer que no era su esposa, había hecho una serie de cosas que no es el momento ahora de explicar, pero él estaba arrepentido, él sabía que su vida se había alejado de Dios por vivir en pecado. Por eso él dice aquí, está clamando, está llorando y diciendo, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oiga, aquí hay un trabajo que imposible que lo podamos hacer nosotros. Esta renovación, este cambio, esta nueva imagen que se va creando en nosotros, cara a Dios, ¿verdad? Solamente Dios lo puede hacer. ¿Quién puede perdonarnos de pecados? Solamente Dios. ¿Quién puede quitar todas nuestras maldades? ¿Quién puede quitar el dedo acusador del diablo sobre todo lo que hemos hecho? Porque ha quitado todo el pecado que podía ser señalado. Dios es el único que lo puede hacer. Por eso cuando él habla aquí, David está hablando aquí, está clamando a Dios porque él sabía que la salvación que había tenido, la comunión que había tenido con Dios, la había perdido. Ese pecado lo separó de Dios. Ese pecado fue la barrera que nunca tenía que haber estado. Porque la comunión de David con Dios es una comunión maravillosa. Fíjense que Dios mismo alaba a David diciendo que su corazón era un corazón conforme al corazón de Dios. Por eso, cuando uno piensa en caer en pecado, cuando uno piensa de dónde ha venido de ese pecado, ese estar apartado de Dios, uno se da cuenta que al entrar al reino necesita cambiar la mentalidad, necesita cambiar. Pero hay cosas que nosotros no podremos hacer nunca. Y ese pecado que estaba en nosotros y que fue quitado, la única manera era porque Cristo murió en la cruz. Esa parte le toca a Dios. Yo no lo puedo hacer. El mismo salmista dice, ¿con qué podrá pagar el hombre por su salvación? Por el perdón de sus pecados. No hay precio.
no se puede. No hay hombre, no hay demonio, no hay otro Dios, no hay nadie que pueda quitar el pecado de los hombres, sino solamente lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Por eso es tan importante darnos cuenta que al querer ser santos, no nos queda más remedio que venir a Cristo. Al querer vivir rectamente delante de Dios, no nos queda más remedio que acercarnos a Cristo para que Él quite de nosotros todo ese pecado y nos permita vivir en santidad. Entonces, la primera parte de la santidad va a venir de mano de Dios. Y si no viniera de parte de Él, da igual lo que yo hiciera. Fíjense que esa era la primera parte. La segunda parte es la parte nuestra. Es lo que yo tengo que hacer. En esta coordinación de trabajo, para que mi vida sea santa, como hemos dicho, una parte le toca a Dios, pero le toca a Dios porque yo no puedo hacerla. Pero sí hay una parte que yo tengo que hacer. Hay una parte que dentro de mis capacidades me toca, responsablemente me toca hacer, porque si no lo hago, tampoco alcanzo la santidad de Dios. Por eso dije, es un trabajo en equipo, es un trabajo de coordinación. Y yo quiero que venga conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 12, y les leo ahí del 12 al 14, son 3 versículos. Dice aquí Pablo a la iglesia en Colosas, dice: vestíos pues como escogidos de Dios. ¿Quiénes se tenían que vestir? Los colosenses, en otras palabras nosotros. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Ahora dice, ¿de qué nos vamos a vestir? Dice, de entrañable misericordia. ¿Qué más dice? Dice también de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora, todo ese tipo de características, ¿quién tiene que llevarlas a cabo? ¿Quién tiene que conquistarlas? ¿Quién tiene que adoptarlas en su vida y manifestarlas en su vida? Yo. ¿No va a venir Dios para que yo actúe con paciencia? ¿No va a venir Dios para que yo actúe en humildad? Son parte de mi trabajo. Por eso la santidad tiene 2 aspectos. El aspecto inmediato, porque Cristo viene y me perdona y me limpia, pero luego tiene el aspecto progresivo, es decir, yo voy creciendo en la santidad, lo que llamamos la santificación. Es un acto progresivo, creciente, si me estoy esforzando, si lo hago bien, es creciente, de tal manera que al pasar los años, al pasar el tiempo, mi condición de mi persona está más madura, está más crecida y ando en esa santidad que Dios quiere de una persona como tú y como yo. Entonces aquí seguimos leyendo, estamos viendo el 12, vamos a leer el 13, dice, soportándoos unos a otros. El trabajo no es fácil. Dice, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Ve, esa parte es ineludible. Quiero ser santo, pues no puedo mantener enojo, no puedo estar peleándome con todo el mundo. No puedo estar con esa ira y ese deseo de venganza. Eso no existe, eso no cabe en la relación con Dios, pero tampoco cabe en el corazón de una persona que está creciendo en santidad. Dice también, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y Él nos dejó modelo. Y terminamos con el 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Vestidos de amor. Fíjese, ¿quién se va a vestir? Yo. Entonces, de alguna manera, de una forma visual, gráfica, la idea es que yo me despojo, me quito el viejo hombre, me quito la vieja manera de hacer las cosas, me quito la vieja manera de pensar, la manera de reaccionar, esos prontos, esa ira, esos rencores que se quedaban en mi corazón. Todo eso empieza a cambiar porque yo empiezo a trabajar en mi vida. Fíjese, hablábamos el otro día que en mí están las pasiones de la carne. Son los deseos de la carne, lo que hablábamos en Gálatas capítulo 5, decía, los deseos de la carne, las pasiones de la carne, borracheras, orgías, iras, contiendas, todo ese tipo de cosas existen, están radicadas en el corazón de los hombres.
Pero cuando uno empieza a vivir en Cristo, cuando uno empieza a dejar que Cristo opere en la vida de uno, uno empieza a obedecer a Dios, uno empieza a vestirse, como dice aquí, a trabajar en la humildad, a trabajar en el soportarnos unos a otros, el trabajar en el perdón, etcétera, etcétera. Algo empieza a cambiar en mí. Y empieza a transformarse, a contenerse esos deseos de la carne, a ser sujetos, y empieza a exteriorizarse otro tipo de hombre, un nuevo hombre, una nueva mujer, que estaba Dios formando en mi corazón. Es que cuando yo nací y me mantuve fuera de Dios, el corazón mío estaba alimentándose de todo lo negativo, de toda la opresión, los problemas, las tensiones, el afán, presiones de la vida, etc. Pero cuando vengo a Cristo y empiezo conscientemente, por eso dice culto racional, lo leíamos en Romanos capítulo 12, cuando yo de una forma racional empiezo a trabajar con mi vida, empiezo a tomar carácter de que como cristiano me pongo en mi sitio para decirle las cosas que hay que decir que no, les digo que no, y a las que digo que sí, les digo que sí. Entonces ahí es cuando empieza a haber un cambio en mi vida de adentro a afuera y empiezan a asomar características que antes no había. O que quizá algunas existían, pero en un grado ínfimo. Pero empieza a aparecer el amor. Antes yo no me comportaba así, pero me doy cuenta que a medida que trabajo más y más con Dios, que empiezo a obedecer a Dios, a trabajar, a leer la Biblia, a orar, empieza a manifestarse en mí ese amor que antes no existía. Empieza a manifestarse en mí ese gozo que antes no había. Es la conciencia de que Dios está operando en mí y dejándole que opere en mí, con el tiempo se va renovando mi mente. Fíjese que este era el punto. La santidad que Dios me ha dado por la muerte de Jesús en el Calvario es instantánea. Sí, dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Así que esa santidad viene inmediatamente. El día que yo confesé mis pecados a Jesús, como David mismo, aun luego pecando, yo le confieso al Señor mi pecado y le pido que me perdone, inmediatamente viene el perdón. Soy santo, delante de Dios soy santo. Dios me mira y ve la sangre de Cristo cubriendo el pecado, borrando el pecado. No ve el pecado. Aún en la historia Dios dice que borra eso y lo pone, lo arranca y lo planta en el fondo del mar en forma figurativa, diciendo lo alejo donde nadie se acordará de ello. Aún el diablo vendrá a señalarte con el dedo y no tendrá que señalar, porque en la historia de tu vida fue borrado ese pecado. A ese punto llega la santidad de Dios cuando Jesús nos perdona nuestros pecados. Pero viene luego un trabajo, el trabajo donde en cooperación Dios y yo empezamos a trabajar en mi vida y entonces mi corazón va cambiando. Mi corazón se va transformando. La renovación de nuestra mente. Ahí está. Por eso yo no pienso igual. Hace como 30 años que me convertí. Desde luego no pienso igual. Aún 15 años atrás, hasta ahora, aún siendo convertido, aún siendo incluso pastor de una iglesia, aún habiendo tenido experiencias poderosas con Dios, yo no soy ahora el mismo. ¿Por qué? Porque me voy renovando. Más y más mi mente se va renovando, voy aprendiendo, voy creciendo. Y esa consagración a Dios tiene un fruto y es la santificación. Mi vida se va santificando. Mi vida se va pareciendo, mi corazón al corazón de Jesús. Mi carácter al carácter de Jesús. Eso es lo que Dios está queriendo hacer con tu vida y con la mía. Pero es un trabajo de cooperación. Dios toma su parte y empieza a trabajar en ti y empieza a transformar las cosas. Lo que tú no puedes lo hace Él, pero lo que tú puedes te toca a ti. Mi querido amigo, hermano, te toca a ti hacerlo, porque será tu responsabilidad. Es una tarea compartida. Diga conmigo, compartida. Exacto, es compartida. Dios hace su tarea y yo hago mi tarea. Y no puedo rendirme, no puedo dejarme. Es un trabajo hasta que vayamos con Él. Es una tarea ardua, porque mientras yo trabajo en mi vida, no te quepa la menor duda, el diablo va a organizar de
todo alrededor tuyo, alrededor de tu familia, alrededor de tu trabajo, alrededor de tus amigos. Va a seguir bombardeándote por todos los flancos posibles para hundir tu vida y todo lo que tú significas y a todos los que a ti significan algo. Por eso uno tiene que fortalecerse. ¿Cómo? En santidad. Entonces yo no permito el pecado en mi vida. Cuando yo sé que algo va a dañarme, cuando yo sé que hay una película en la televisión que va a dañarme, yo procuro no verla. Si yo sé que hay una película de terror, yo no veo eso. Si yo sé que están dando cosas que no van a edificar mi vida, yo de mi casa ya quité todo lo que no edifica mi vida y he puesto cosas que nutren mi vida. Estas son las cosas que uno debe ir guardando. Yo sí lo puedo hacer, entonces me toca la responsabilidad de hacerlo. Ahora, lo que no sé o lo que no puedo, pues Dios le va a tocar hacer algo. Pero lo que sí sé es mi responsabilidad. Por eso yo quiero llamar en este momento a tu responsabilidad de que todo lo que estás descubriendo que no tienes que guardar en tu corazón, todo aquello en lo que tienes que trabajar, todavía hay problemas de odio contra personas, quizá todavía viene a tu corazón sentimientos contra ciertas personas que te traicionaron, que hicieron daño sobre tu vida, quizá abusaron de ti en todos los órdenes, verbal, física, sexualmente, yo no sé, pero todo eso que en el corazón de todos los hombres, esto nos pasa a todos, se alberga y se guarda, ahí nos toca trabajar con ello. Este es el momento en que tú tienes que trabajar con ello. Este es el momento que tú tienes que cambiar eso. Así que ahora mismo empieza a pensar, ¿será mi vida, estará mi vida en el nivel que ya ha cambiado todo? ¿Ya mi mente está regenerada? ¿Ya ha sido transformado el chip, el viejo chip en un nuevo chip? Claro que no. Por eso necesitamos ayuda. Y antes de terminar vamos a estar orando, no te preocupes, vamos a estar orando por ti. Y aún vas a tener los consejeros, van a estar trabajando contigo en estos días, aún en tu propia célula van a estar trabajando contigo. Pero tú tienes que dejar, Dios te va a dar mucha información, Dios te va a ir dando pasos. Ve poco a poco, pero ve haciendo algo. Cada vez que descubres algo, trabaja en ello y vas a ir creciendo en la santidad delante de Dios. Quiero terminar leyendo este versículo en Efesios capítulo 4, versículo 24, un texto muy, muy bonito. Yo te animo a que lo aprendas de memoria. 4:24 dice así. Dice, leemos un poquito antes, desde el 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Esto es algo que tienes que hacer consciente. Es decir, tienes que poner toda tu voluntad porque algunas cosas va a doler sacarlas de donde estaban. Costumbres que uno tenía, amistades que uno tenía. Pero vas a tener que trabajar en ello porque si no te desvistes, te despojas del viejo hombre, no te vas a poder vestir del nuevo. Y esta parte no la tiene que hacer Dios. Esta parte, Dios te va a ayudar, pero te va a tocar a ti. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esto ya lo habíamos visto también en el libro de Romanos capítulo 12. Sigue diciendo, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y luego sigue hablando ahora de una serie de características que deberíamos trabajar en ellas. Y la Biblia está cargada de ellas, pero muy comunes. Fíjese qué común. Versículo 25. Por lo cual, desechando la mentira. Es tan común mentir. Es tan común argumentar con mentiras. Y aun cuando alguien nos dice algo, decimos, no, es que es una mentira blanca. Es una mentira para evitar un sufrimiento. No, la mentira nunca traerá bendición. La mentira siempre traerá peligro y maldición. Dice, por lo cual desechando toda mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Qué difícil es eso, hablar la verdad. Oiga, eso es extraño. ¿Habrá algún sitio donde se hable la verdad? Sí, mi hermano. Debe ser en el reino de Dios, se debe hablar la verdad. Dice, porque somos miembros los unos de los otros. Versículo 26, airaos, pero no pequéis. Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y dice, ¿habrá momentos que te vas a enfadar? Claro que sí, pero cuidado, no pases al pecado. Una cosa es el sentimiento de rabia que te nace y otra cosa es a dónde te lleva esa rabia. Pero también te da un consejo, no pase el sol
sobre tu enojo. En otras palabras, no permitas que la noche te alcance sin haber arreglado tu situación. No le des cobijo a esa ira. Dice el versículo 27, no deis lugar al diablo. ¿Verdad? Hoy entraba en un bar y veía que estaban puestos allí los magos, los agoreros, adivinos. Y ahí estaba todo el bar y en una televisión con eso puesto. Yo le dije al camarero, le digo, por favor, ¿podría quitar eso? Ah, ¿sí quiere poner otra? Sí, por favor, cualquier cosa menos eso. Es que le estamos dando lugar al diablo. Le damos lugar al diablo en todas esas cosas que sabemos que no son de Dios y permitimos que tonteen con nosotros y estamos tolerándolas y dejándonos impactar por ello. Por eso yo quiero terminar este momento. Santidad es vital. La santidad para tu vida es vital. Así que cierra tus ojos por un momento y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo cada persona, bendigo, Dios mío, cada corazón, cada vida. Y oro, Señor, para que en este momento, Señor, venga una convicción de justicia y de juicio sobre cada corazón. Dios, que no haya manera de escapar. Porque, Señor, tú conoces de verdad el secreto y lo profundo de nuestro corazón. Por eso yo te pido en este momento, mi Dios, que estés tocando a cada vida, ungiendo cada vida y, Señor, destapando esas vidas para que salga todo lo que no es tuyo y, Señor, esas vidas sean renovadas. Ayuda a cada uno que me escucha en este momento a despojarse del viejo hombre con todas sus consecuencias y vestirse del nuevo hombre y gozar de esa nueva vida en íntima comunión contigo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.